Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les traemos una presentación acerca de los dispositivos MEMS. Estos son sistemas microelectromecánicos aplicados a la electrónica. Los integrantes son Orlando Alfredo Barragán, William Angarita y Alexander Reyes. Somos estudiantes de la UPTC Sogamoso en el programa de Ingeniería Electrónica para la materia de Electrónica 1. A continuación tenemos una breve introducción. Los MEMS o dispositivos microelectromecánicos son de tamaño microscópico. Además utiliza un tipo de tecnología electromecánica. Todos estos son a escalas demasiado pequeñas, como por ejemplo la escala nanométrica y la escala micrométrica. En Europa también son llamados micromáquinas, muy especialmente en Japón. Los MEMS son de tamaño micrométrico y milimétricamente, como ya lo he dicho anteriormente. Estos pueden variar de acuerdo con sus componentes físicas. ¿Por qué digo esto? No pueden ser perfectamente micrométricos ni milimétricos, ya que sus componentes físicas pueden variar de acuerdo a su física. Aquí tenemos algunas aplicaciones de los MEMS. En la primera imagen vemos una impresora de inyección. Estas se utilizan piezoeléctricos que son para la inyección de tinta sobre el papel. La segunda son acelerómetros que se usan en los carros. Estos se usan para los accionamientos de los airbags en una situación de emergencia. La tercera son los acelerómetros en la electrónica de consumo, como por ejemplo el moderno Nintendo Wii o los modernos iPod. El cuarto son los sensores de presión de silicio. Estos se ubican en las llantas de los carros, más exactamente en las pastillas de los frenos. Tenemos también los cabezales en el disco duro de un computador. Estos son para estabilizar el disco cuando existe una deficiencia de energía. Estos evitan daños en el mismo. También tenemos una aplicación en lo que es la BioMEMS. Estas son tecnologías relacionadas con la salud para distintas aplicaciones de la misma. Y tenemos la AFM, que es microscopia de fuerza atómica. Son usados para levantar datos topográficos de superficies a escala atómica. Tenemos una de las aplicaciones escogidas aquí dentro del trabajo, es la aplicación en la industria automotriz. En la imagen podemos ver un auto reflejado ubicando distintos sensores. El primero de ellos es el sensor que está ubicado en el cigüeñal, que es el tren de torque del auto. También tenemos los sensores en las válvulas de admisión y de escape. Tenemos un sensor también que está ubicado dentro del auto, que es el de posicionamiento de pistones del motor. Además tenemos los sensores de las puertas y del capó. También tenemos los sensores en la suspensión y en la aceleración del vehículo. Y por último tenemos un sensor que va ubicado en el chasis del carro, que su función es captar las vibraciones excesivas en el motor. A continuación tenemos la evolución. La evolución del automóvil se ha venido desde principios del siglo XIX, más exactamente desde 1920. La imagen se logra ver una gran evolución de los autos. Este es un porcentaje del contenido electrónico sobre el precio total de los vehículos. Por ejemplo, en 1974 teníamos un porcentaje de contenido electrónico de un 4%, en el 2003 del 20% y por último en el 2010 con un 35%. Lógicamente ahorita en el 2011 tenemos un porcentaje mucho más alto. Los sistemas electromecánicos o MEMS son la integración de elementos mecánicos junto con sensores y actuadores y junto con la propia electrónica en el substrato de silicio a través de la tecnología de la microfabricación. Aquí vemos dos imágenes que nos muestran la magnitud de tan pequeños son los elementos MEMS. La primera tenemos un micromotor, que está comparado con el grosor de un cabello, que es aproximadamente 0.05 milímetros, y en la segunda tenemos un espejo micromaquinado, que también es en relación junto con las máquinas es muy pequeño.
Aquí tenemos a continuación, son unas fotos de algunos MEMS. Como los pueden ver, son un poco opacas ya que son demasiado pequeñas, entonces la resolución sería muy deficiente también, son demasiado pequeñas. Tenemos unas ventajas de los MEMS. La imagen nos muestra, este es un ácaro que comparado junto con los MEMS es relativamente grande. Una de las ventajas son el bajo costo, el consumo de energía, las pequeñas dimensiones que maneja, el alto desempeño, la integración junto con la electrónica, la confiabilidad de los mismos y la fácil adaptación e integración a sistemas actuales. Además, también tiene la característica de alargar la vida del producto. También tenemos unas oportunidades futuras para los MEMS. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente son las proyecciones que se manejan en la actualidad para los MEMS. Entre ellos, una de estas las tenemos son la presión absoluta del Mindful y la presión barométrica. Y las bolsas de aire, como ya les había explicado, los airbag, que es junto con el acelerómetro. Y algunas de las aplicaciones futuras son la razón de cambio angular, la presión de los neumáticos, velocidades de ruedas, en fin, esto ya va relacionado con el auto que ya se lo expliqué anteriormente. Aquí tenemos unas conclusiones de la aplicación, que estas sí las voy a leer al pie de la letra. Dice: la carrera por la integración masiva de los MEMS en el automóvil ya comenzó. La investigación y el desarrollo será fundamental para mantener la competitividad de los países que actualmente son líderes en los mercados de la industria, por ejemplo Estados Unidos y Japón. Segunda, las futuras tecnologías tendrán que competir para desplazar a las tecnologías maduras. La industria de los MEMS está en su infancia. La seguridad y confiabilidad serán dispositivos para la aceptación de las tecnologías MEMS. Las proyecciones del mercadeo automotriz sugieren una fuerte competencia con países asiáticos en el desarrollo de los microsistemas. Además, esto genera que se presione a los gobiernos para generar intercambio con los otros países y que no se generen frenos en el desarrollo de la tecnología. Procesos MEMS. Los procesos de fabricación relacionados con los sistemas microelectromecánicos y los sectores de la microelectrónica se basan en tecnologías planas o 2D. Esto conlleva que se produzcan componentes o productos dentro o sobre obleas planas. Los componentes MEMS parten de una oblea preparada, normalmente de silicio, limpia y oxidada. Una vez preparadas, las obleas se procesan generando estructuras en capas diferentes. Esta estructuración consiste en proyectar mediante técnicas fotográficas la estructura deseada sobre una capa fotosensible que cubre la oblea, seguido de un proceso químico o físico que elimina o añade material con el fin de crear una estructura. Se ve en el diagrama la descripción de este proceso. El diagrama básico del proceso de micromecanizado y las técnicas similares como la litografía de rayos X, litografía por haz de partículas cargadas, litografía ultravioleta extrema, etc. Por otra parte, resulta muy importante la tendencia al alza de nuevas tecnologías de litografía, como la microesterolitografía, que presenta la capacidad de generar microestructuras con gran repetibilidad en 3D. La microfabricación de MEMS se divide actualmente en tres tecnologías principales, que son la mecanizado en volumen, el micromecanizado superficial y el micromoldeo liga. Esas técnicas agrupan diferentes tecnologías previamente mencionadas. Se irán a explicar una por una de los procesos de los MEMS. Entonces, micromecanizado en volumen. El micromecanizado en volumen, parte de la pieza inicial de sustrato se elimina con el fin de crear estructuras mecánicas libres de contacto, como estructuras de voladizo o membranas, o estructuras tridimensionales como cavidades o agujeros que se atraviesan la oblea mediante el uso de reactivos dependientes de la orientación, isotrópicos, y o independientes de la orientación, anisotrópicos. El micromecanizado en volumen se puede aplicar en piezas de silicio, vidrio, arsenuro de galio u otros materiales de interés. Micromecanizado por superficial. El micromecanizado superficial puede resultar bastante parecido al micromecanizado en volumen. Sin embargo, existen varias diferencias claras entre estas dos técnicas. En el micromecanizado en volumen, la estructura tridimensional se genera por medio de un ataque selectivo del sustrato, mientras que en el micromecanizado superficial, la estructura se construye mediante deposiciones capa a capa. Ver la figura 7b para la descripción. Además, en el